Producciones Films 5101 presenta Zona Creativa 5101 a nombre de Centro Médico La Trinidad, Rose Café. Bien, amigos de Zona Creativa 5101, para nosotros es un gusto tener a Néstor Trujillo, locutor, periodista y por supuesto con larga trayectoria dentro de los medios de comunicación de nuestra ciudad de Mérida, con aquel gran programa que se inició en el año 1972 por el mes de julio. Los bajitos, Junio. Sí, está a punto de cumplir 51 años, Carrusel de la Fama. ¿Y quién no ha escuchado ese tema en 3 radios importantes que decía carrusel, 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 carrusel de la fama? Así es. Con las favoritas de la semana. Qué importante es tener a todos nuestros colegas que han hecho parte importante de nuestra cultura merideña. Néstor, bueno, bienvenido. Saúl, muchas gracias. Un verdadero honor, un placer muy grande estar en Zona Creativa 501, sabiendo además la descendencia que tiene de uno de los hombres que ha forjado la radio en nuestro estado, como es su padre Saúl Uzcategui, dedicado prácticamente al ciclismo. Esa ha sido su vida, parte de su vida. Así y es. hoy pues encontrarnos aquí para conversar un rato acerca de tantos años que han pasado desde que fundamos el Carrusel de la Fama, aquel año 1972 en Radio Los Andes, con la dirección del teniente retirado Guillermo Lobo, en un horario de 10 a 12 del mediodía. Para entonces todavía no había nacido el equipo estudiante de Mérida y ahí estuvo la primera transformación de Carrusel de la Fama. El fútbol salió a las 11 de la mañana, el carrusel tuvo que descender una hora, pero entonces no salió de 9 a 11, sino salió de 8 a 11 de la mañana, ya en un formato mucho más largo. Qué importante todo esto cuando la radio merideña solamente existían 3 radios por Dos radios. 2 radios, ¿no? Después fue Radio Mérida. Era muy cómico oír decir al teniente Lobo: me refiero a la radio que está en el mercado, y a don Leonardo Páez, que era un hombre muy cuerdo, muy tranquilo, muy pacífico, refiriéndose a Radio Los Andes, si era que la refería. Sí, señora, sí, era una competencia muy sana entre Radio Los Andes 1040 y por supuesto Radio Universidad. La emisora de Mérida. La emisora de Mérida, ¿no? De La Voz de la Sierra pasan estas 2 radios importantes y por supuesto más adelante viene Radio Cumbre. Radio Cumbre, como de costumbre, era su eslogan. En la Cumbre. En la Cumbre, sí. Con Omar Dávila, que fue su director fundador. Luego Radio Mérida y Radio por supuesto Mérida, cerró con 1560. Pacheco, y después 1560 de don Ciro Uzcategui. Esas fueron las emisoras en AM. Luego se sucedió, esta parte de la historia es muy conocida, se sucedió que el teniente Lobo, que era un hombre militarista, un hombre muy recto, muy dado pues a lo militar, de entonces él venía de ser integrante del equipo de Pérez Jiménez, y cuando la democracia se abrió, él sintió que eso lo estaba acosando un poco y buscó la forma de negociar la radio, y fue cuando la negoció con los hermanos Dicío. Beltrán Contreras apareció en escena porque Beltrán estaba casado con Marilú Dicío, la hija mayor de Nicola Dicío, y entonces cuando arranca su etapa, vamos a decirlo, primaria, y fue Beltrán Contreras, eso hay que recordarlo, quien impuso la FM en Mérida. Fue Beltrán quien hizo ese ensayo con algunos hombres de Fede Cámaras, Nelson Belfort Chiribilli, y ellos fueron los que implantaron la radiodifusión en FM aquí en el occidente del país. Eso fue aproximadamente en el año 92 cuando se inició todo ese esquema de FM. La 92.3 fue las primeras emisoras. Sí, eso fue FM, ¿no? FM, pero sí, correcto. Después apareció Merideña, eres tú, no sé cuál es el dial, pero esa era la emisora de Nelson Belfort, la Merideña. Así es, y después todo ese transcurrir de radios hasta las que conocemos hoy en día como radios comunitarias.
Bueno, después la cosa ha sido, Sí. ¿verdad? Yo no sé cómo llamarla, muy grave o no grave, pero ha habido una explosión Sí. en la radiodifusión increíble. En este momento, las últimas veces que hemos conversado con radiodifusores, hay solo en el área metropolitana de Mérida 62 emisoras. ¿Cómo puede usted decir yo estoy en el primer lugar, o a mí me escuchan tal número, o yo tengo tal o cual capacidad de venta? Es algo verdaderamente milagroso que muchas emisoras de estas se mantienen, y no vamos a entrar en suspicacias, pero Sí. habría que preguntarse de verdad de dónde generan los recursos para sufragar los gastos que requiere tanta producción, tanto equipo, el mantenimiento, la innovación, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay ahora mismo. La mayoría de ellas, como la acaba de mencionar Saúl, comunitarias. Y eso ya es mucho. Así es, de verdad que sí. La radio de antes, ese respeto que se tenía con los oyentes, cuando el señor Leonardo Páez llegaba muy tranquilo con su voz. Yo era un niño y recuerdo que era una persona ecuatoriano, por cierto, claro ¿sí? que sí. Era muy Era tranquilo, músico, muy poeta, sereno. escritor. Sí, señor, sí. Y muy sereno decía, el micrófono es un poder, Sí, señor. respeta a los que están de aquel lado. Era otra época, no solamente en el micrófono, en todos los campos de la vida había respeto, había consideración, había afecto por los demás. Eso poco a poco se fue tergiversando y hoy en día es muy escaso pues que eso lo podamos encontrar no solo en la radiodifusión, sino en cualquiera de los campos de la vida. A cualquiera se le falta el respeto, se le burla. Hoy día la palabra esa bullying está muy de moda y a todo el mundo se le hace sin que exista reparos de ninguna naturaleza, sino pasó a esa decadencia. Sin embargo, hay ligeras excepciones, hay que decirlo, en radiodifusores y en personas que, como el hijo de nuestro Saúl Uzcategui, lo está demostrando esta tarde al saberse referir a las distintas personas con que está tratando en el espacio. Así es. Néstor, cuando en esa época, además, bueno, había una gran cantidad de músicos que estaban naciendo, cantantes por demás espectaculares y todos muy buenos, ¿no? Por mencionar, no sé, Nino Bravo o otra serie de cantantes que de una u otra manera fueron muy importantes. ¿De dónde sale llevar el nombre de Carrusel de la Fama? Bueno, hay un señor en Mérida, murió hace poco, Alirio García Rueda. Él era un comerciante, era músico y al parecer tuvo mucha relación con la caravana Camel y la caravana Polar. Sí. Esos eran programas que tenía el cigarrillo Camel y la distribuidora Polar en la capital de la República, mediante el cual se le cancelaba un monumento a, por ejemplo, Héctor Cabrera, que el domingo va a estar cumpliendo ya 20 años de muerto, para que fuera con la caravana Polar a distintos pueblos del llano venezolano, cantaban, vendían la cerveza, etcétera, etcétera, y quizás allí estuvo también inmiscuida la idea de ponerle el nombre del Carrusel de la Fama, por esto de la caravana Polar o la caravana Camel. Esa idea de ese señor ya fallecido, un extraordinario músico y comerciante, tenía un establecimiento aquí en Mérida donde se hizo Gualberto, cuando conocimos a Gualberto, que se llamaba Alibaba. Alibaba. Muy bueno. Muy bueno, sí. De allí nace Carrusel de la Fama y tuvo una canción o un intro muy importante, ¿no? Y eso ha marcado, un espacio en el tiempo, 50 años, y todavía para las personas que de una u otra manera encienden los receptores y se encuentran un domingo en la mañana con el tema Carrusel de la Fama y todo este trabajo que se ha hecho y se ha logrado mantener durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, esa fue una conversación que mantuve con Cheo Rivas, colega Cheo Rivas de Canaguá, y no sé, le comenté: Cheo, me gustaría que tuviéramos un jinglecito para identificar el programa, pero Néstor, denme una idea de cómo. Entonces le digo, bueno, algo que sea así repetitivo, que sea llamativo. Al tiempo, pues Cheo me llamó y me dijo: Néstor, yo creo que logramos la cuestión, pero ahí no solamente
está la creación de Cheo Rivas. Ahí está inmiscuido Hildebrando Rodríguez. Están, bueno, muchísimos cantantes de la época, gente muy valiosa. Yo no recuerdo si hasta Luis Alfonso Marto está haciendo el coro de Carrusel, 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 carrusel de la fama, música internacional y venezolana, carrusel, carrusel, y eso ha durado muchísimo tiempo. Eso tiene una duración como de 1 minuto 20 y nosotros lo hemos seccionado para meterlo así como jingle en la presentación de las canciones del programa. Bueno, nosotros nos vamos a un corte en Zona Creativa 5101, pero venimos con más de nuestro invitado, un invitado de lujo, hombre de trayectoria de los medios de comunicación, porque aquí, como se dice coloquialmente, hay que quitarnos el sombrero. Vamos al corte y venimos con más de Zona Creativa 5101. Ya regresamos con Zona Creativa 5101. En el Centro Médico La Trinidad, tu salud y la de tu familia es nuestra prioridad. Contamos con un servicio de ecografía general, ultrasonido, odontología, atención médica especializada, consultas de urología, pediatría, ginecología, neumonología, traumatología, psiquiatría, medicina interna, general y familiar, laboratorio clínico, masajes relajantes, reductores y drenajes linfáticos. Centro Médico La Trinidad. Continuando con el legado de la doctora Belsi Torres. En Mérida se encuentra Rose Café, un lugar cómodo y acogedor con un estilo vintage, donde podrás disfrutar de los postres más exquisitos de la ciudad. Un lugar donde puedes compartir con amigos familiares, recibiendo la mejor atención. Tortas de piña, marmoleada, limón, brownie, strudel de manzana, cupcake napolitano, magdalenas, galletas tipo waffles y no puedes dejar de probar la especialidad de Rose Café, torta sinfonía, una combinación de red velvet, chocolate, vainilla que invadirá tu paladar. Visita Rose Café en la calle 27 entre avenidas 4 y Don Tulio, detrás del Liceo Libertador, un lugar para disfrutar solo o en familia.